La empresa Toki, Sociedad Anónima, ideó, perfeccionó y patentó un sistema rápido, económico y seguro para la aplicación de precarga, que evita asentamientos y sus consecuentes fisuras con posterioridad al recalce de fundación. Toki, Sociedad Anónima, cuenta con infraestructura técnica y equipos para solucionar la falla de sustentación de cualquier tipo de fundación. Entre las distintas alternativas, se recurre con frecuencia a transmitir las cargas de una fundación a suelos firmes e inalterados por medio de pilotes o micropilotes. Para ello, la empresa cuenta con equipos y personal capacitados para realizar los trabajos con las adaptaciones que le permiten solucionar los inconvenientes de la perforación aún en intrincados interiores de edificios. En particular, este tipo de refuerzo de fundaciones consiste en la perforación del terreno hasta la profundidad necesaria para lograr las condiciones requeridas de sustentación y luego proceder a la elaboración de 2 o más pilotes o micropilotes hormigonados in situ por cada punto de recalce. Se procede a la ejecución de las perforaciones con el equipo adecuado según las posibilidades que brinda el proyecto edilicio. Una vez realizada la perforación, se introduce la armadura según las necesidades del proyecto estructural. Instalados los elementos que requiere el proceso, se procede al colado del hormigón con el equipo adecuado y personal capacitado para esta tarea. Terminados todos los pilotes, se realiza la interfase estructural, que permite la transferencia de cargas desde la fundación primitiva a la nueva fundación. Esta, de acuerdo a las posibilidades que otorgue la estructura, puede ser la ejecución de una viga cabezal que vincule 2 o más pilotes, la realización de ménsulas cortas en el extremo del pilote o efectuar la transferencia de cargas a micropilotes adecuando las bases del antiguo cimiento. El paso siguiente es la colocación de la pastilla de precarga, dispositivo de diseño exclusivo de la empresa Toki Sociedad Anónima. Este consiste básicamente en 2 cilindros de acero introducidos uno dentro de otro y vinculados por medio de un pistón de accionamiento hidráulico. Todo el elemento se encuentra revestido con pintura epoxídica de alta durabilidad y cada uno de ellos es ensayado hidráulicamente a presiones muy superiores a la que será sometido. El artefacto se coloca entre el cimiento primitivo y la interfase de transferencia de cargas a la nueva fundación. Existen diferentes modelos adaptados a los distintos elementos estructurales a someter a precarga: viga cabezal, pilotes, micropilotes, y a la forma más conveniente de acceder a los mismos. Estos han sido ideados para trabajar bajo agua y podrían utilizarse para elevar estructuras. El dispositivo de precarga posee 3 conductos de salida al exterior para vincularse con la bomba hidráulica y para permitir su relleno con el material portante definitivo. A fin de no obstaculizar el avance de obra, la longitud de estos conductos será la necesaria para que, una vez colocado el dispositivo en posición, pueda realizarse la precarga e inyección desde el nivel de piso, permitiendo el relleno de la excavación. Con posterioridad, se realiza esta tarea, la cual se ejecuta en 2 etapas. Primeramente, se rellena el sector debajo del cimiento primitivo
con suelo cemento compactado y luego el resto de la excavación con suelo compactado. Transcurrido el tiempo necesario de endurecimiento del hormigón, al que generalmente se le agregan aditivos que lo aceleran, se inicia el proceso de precarga. Para esto, la empresa Toki Sociedad Anónima ha desarrollado una bomba hidráulica y un registrador electrónico de datos. A la bomba hidráulica se le han incorporado un acumulador de presión que permite mantener a esta sin variación ante eventuales pérdidas. También se le han incorporado un lector de presión y otro de temperatura, por los que se obtienen los registros de estas dos variables. El registrador de datos es un equipo que nos permite, mediante su conexión a la bomba hidráulica, visualizar los registros al momento de realización de la precarga a través de una pantalla y almacenarlos en una tarjeta magnética para volcarlos posteriormente a través de la informática a gráficos y planillas que documentan los trabajos realizados. El siguiente paso es la conexión de los conductos hidráulico y de inyección de la pastilla de precarga a la bomba hidráulica y a la jeringa de llenado de mortero respectivamente. Conectados estos, se procede a la conexión entre la bomba hidráulica y el registrador de datos. Luego de activar el grabado de los registros, con el accionamiento de la bomba hidráulica, comienza la aplicación de la precarga que la estructura necesita en ese punto. Existe la posibilidad de someter a precarga varios puntos de la estructura en forma simultánea. Esto es, para los casos en que se pretendan lograr efectos de superposición o para evitar interferencias de las acciones. Seguido a esto, se efectúa el llenado de la cámara del dispositivo de precarga. Los productos de llenado más utilizados son mortero cementicio o resinas acrílicas o epoxi. Para el caso del mortero cementicio, se prepara una mezcla de morteros de rápido fragüe y alta resistencia a la compresión. Esta mezcla de productos es variable y como resultado de la investigación que se realizó sobre la misma, se cuenta con diferentes dosificaciones que la adaptan a la carga a soportar a los diferentes tiempos de endurecimiento y condiciones térmicas al momento del colado. El paso siguiente es inyectar el fluido cementicio por el conducto de inyección a la cámara interna del dispositivo de precarga. La cantidad a introducir es la necesaria para producir su desborde por el conducto opuesto, lo que asegura el total llenado del espacio interior. El mortero toma resistencia de acuerdo a su dosificación al cabo de 1 o 2 horas. Transcurrido el tiempo de endurecimiento, se procede a la apertura de la válvula de retención del fluido hidráulico, al desprendimiento del conducto de presión y al retiro de las piezas de conexión hidráulica. El trabajo ha finalizado y la estructura queda sometida a un apoyo que no requiere de ningún tipo de deformación para ser efectivo.